Hola Luis, hola Dulce, hola Tania, Edgar, Buenas noches. bienvenidos. En breve iniciamos, solo que llegue Melvin. Va a ser un gusto compartir con ustedes nuevamente. Saludos Tania, bienvenida. Gracias, doctor. Hola muchachos, buenas tardes. Hola Buenas Melvin, bienvenido, buenas noches o buenas tardes. noches. Noches, ¿verdad? Ya va aquí yo diciendo buenas tardes. Sí, muy bien. ¿Qué tal de lluvia? Rico, ¿verdad? Refrescó bastante, pero el tráfico, ¿verdad? Se volvió peor ahorita. Y las inundaciones típicas para estas fechas es lo alegre de nuestro país. Me dicen por favor si pueden ver mi pantalla. Denme un segundo que pasó algo ahorita aquí. Ya se ve su pantalla, Melvin. Perfecto. Bueno, vamos a seguir, muchachos, con el tema del, del proceso de planeación. En realidad estamos justamente completando todo el ciclo. Fíjense que nos llevó más o menos 5 meses, ¿verdad? Para poder llegar a mirar el ciclo, solo el área el área de conocimiento de todo el proceso de planeación. Pero el tema de adquisiciones, muchachos, en la octava edición del Penbook ya no es considerada como un dominio, ¿verdad? Así como lo hemos estado viendo con los procesos de entradas, herramientas y salidas. Y fíjense que quiero mostrárselos, ¿verdad? A través de la línea de procesos porque creo que esto es importantísimo que ustedes se lo lleven. Em, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Si se dan cuenta, nosotros arrancamos en la fase de iniciación de nuestro proyecto y hablamos de dos cosas importantes, del plan de beneficio, hablamos del análisis de interesados, ¿verdad? Y dentro de esta fase de gobernanza del plan de beneficios, incluimos el caso de negocio, incluimos el análisis de interesados, incluimos el plan de beneficios, ¿verdad? Como herramientas de ingresos, de input para poder generar nuestra acta de constitución. Y luego nos fuimos, ¿verdad? A definir nuestro alcance del proyecto, ¿verdad? Y dentro de este alcance del proyecto, pues establecimos lineamientos que eran importantes para poder desarrollar la visión del proyecto. Y eso dio como resultado el acta de constitución del proyecto, ¿verdad? Es esta parte roja que está acá en este recuadro y ahí hablamos de la planificación, ¿verdad? De todo el ciclo de planificación. Luego, dentro de eso, bueno, ustedes también generaron dentro de su documento
del acta de constitución y del plan de beneficios incluyeron aquellos elementos que eran importantes para poder desarrollar, ¿verdad? La gobernanza, o sea, es decir, cómo se iban a gestionar los distintos procesos, cuál era el nivel de autoridad del director de proyectos, ¿verdad? Cómo se estaba estableciendo la estructura orgánica del proyecto, no de la organización, porque eso obviamente, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Sino del proyecto. Y ahí nos enmarcamos en nuestro cronograma. Bueno, hicimos antes del cronograma el análisis del plan de la dirección para poder gestionar a nuestros interesados y poder mapearlos, ¿verdad? Poder definir cuál era a través de la matriz poder-interés dónde estaban ubicados cada uno de ellos. Nos fuimos al cronograma de actividades, ¿verdad? Con el objetivo de poder establecer una ruta y poder estimar recursos, estimar paquetes de trabajo a través de la EDT. Y luego nos fuimos a la parte de la planificación de nuestros costos, ¿verdad? Y dentro de esos costos establecimos cuánto más o menos era lo que nos iba a costar financiar un proyecto y algunas ideas de financiamiento, ¿verdad? Propios o externos. Y luego nos fuimos a establecer un análisis a través de la matriz, ¿verdad? De la RBS, donde empezamos a mirar cuáles eran los recursos que necesitaba nuestro proyecto, tanto recursos humanos como de recursos de materiales, mobiliario, algunos otros elementos, ¿verdad? Que son propiamente de cada proyecto en particular, ¿verdad? Dependiendo a lo que se enfoque el proyecto. Y completamos el ciclo a través de el análisis de nuestros riesgos, identificando la matriz de riesgos, ¿verdad? La matriz de probabilidad de impacto y visualizamos cómo a nivel de riesgos, ¿verdad? Podemos impactar este proyecto. Bueno, si se dan cuenta, ahí termina, ¿verdad? Ahí termina todo el ciclo de la planificación en la octava edición, no hay más, ¿sí? Los demás procesos son procesos de ejecución, son procesos de monitoreo y son procesos del cierre de proyectos. Pero ¿y entonces dónde quedó la adquisición? O sea, ¿dónde quedaron las compras de nuestros proyectos? Bueno, quedaron inmersas dentro de cada uno de los procesos que vamos desarrollando. Por ejemplo, le voy a poner aquí yo adquisición y fíjense que adquisición está desde que tenemos que evaluar lo que nosotros adquirimos, ¿verdad? En los procesos también de ejecución, ¿verdad? Ya no solamente es monitorear la planeación. Por acá en la gobernanza, ¿verdad? Está el tema de la planeación, perdón, de la adquisición. Déjenme. Aquí, por ejemplo, miren, estoy aquí en planificación y dice, mire, ojo que cuando usted esté haciendo su análisis de riesgo, usted tiene que considerar su proceso de adquisición porque eso puede denotar un gran riesgo. Estamos todos clarísimos que el proceso de compras, ¿verdad? Es un proceso que implica un riesgo en donde, perdónenme, en donde el proyecto puede definir que contratemos un servicio externo, ¿verdad? Y ese riesgo es un riesgo en donde puede denotar muchas cosas. ¿Qué puede denotar? Por ejemplo, traslado de conocimiento. ¿Verdad? Traslado de conocimiento porque no tenemos un proceso claro en donde transferimos el conocimiento interno a la organización por haber subcontratado. Por ejemplo, ese puede ser un riesgo. O que el costo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de contrato que nosotros hagamos, pues puede identificar algún tipo de riesgos que se nos vayan a disparar, ¿verdad? Dependiendo del tipo de contrato que hagamos.
Otro riesgo que pudiéramos tener del proceso de adquisiciones es, por ejemplo, que la calidad del producto, ¿verdad? Como no lo desarrollamos nosotros, no cumple con el estándar que nosotros habíamos definido. Entonces, por eso es que ahora en el PMBOK se establece que no debería de ser un proceso alterno, sino que debería de ser un proceso en conjunto con las áreas de conocimiento. Me voy dando a entender, ¿sí? Es decir, seguimos haciendo el proceso de adquisición, solamente que ya no desde una perspectiva de determinar ciertas cosas. Sin embargo, sí tenemos que desarrollar algunos documentos, ¿verdad? Internos en cada proceso. Por ejemplo, acá en la planificación de los recursos, tenemos que mirar adquisiciones. Miren, acá, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que mirar algunos elementos que nos van a llevar a nosotros a mirar en el plan de gestión de los recursos las actualizaciones de adquisiciones que tengamos como tal. Entonces, no nos estamos alejando de estos elementos, pero que sí es importante que lo miren ustedes, no desde una perspectiva de procesos como tal, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? ¿No? O no se entendió. Si no se entendió, lo repito, sin ningún problema. Entiendo, buenas noches, perdón. Entiendo que ahora las compras, digamos, se integra a cada proceso, por así decirlo. Ya no Ajá, es como un proceso individual independiente, sino que ya es parte de cada proceso que compone toda la planificación, por así decirlo. exactamente, exactamente. Digamos que ahora no vamos, en la parte de adquisición, Mario, no vamos a esperar una gráfica de estas, ¿verdad? En donde, por ejemplo, la planificación de la gestión de los recursos es un proceso, o sea, solo planificarlos, la gestión de los recursos es un proceso, y ese proceso tiene entradas, herramientas y salidas. Así estaba establecido en la séptima edición la parte de adquisiciones. Sin embargo, ahora ya no está así. Ahora lo que incluye es que dentro de cada uno de estos elementos que nosotros estamos planificando, acuérdese por ahí que usted tiene que hacer un documento, ¿verdad? De adquisiciones. Acuérdese que por ahí tiene que hacer una evaluación de la validación, ¿verdad? Para poder contratar una empresa. ¿Verdad? O sea, ya no está inmerso como un proceso donde se dedica exclusivamente a sacar el tema de adquisiciones, sino que ahora es, usted está pensando contratar y ya vio que no tenemos los recursos. Ah, bueno, entonces piense de una vez, piense en subcontratar a una empresa, ¿verdad? Para poder evaluar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno, entonces ahorita tenemos que hacer el documento para ver qué especificaciones son las que necesitamos para que se subcontraten a esos empleados o para que nos lleven el control de este proyecto. En fin, ahí mismo lo vamos a ir teniendo que hacer. Ya no está planteado como un proceso, como un área de conocimiento en donde nosotros nos circunscribíamos y decíamos, bueno, ahorita voy a hacer este proceso, aunque es todo interrelacionado, ¿verdad? De todas maneras, nosotros ocupábamos un espacio y decíamos, ahorita estoy en la planeación de los recursos, o ahorita estoy en la planeación del alcance, ¿verdad? Y hago todo mi proceso. En este caso, la adquisición no va a funcionar así. ¿Verdad? Ese es un gran cambio, ese es un gran cambio, ¿verdad? Que impacta también en el examen, así que para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces vámonos por acá. Entonces la adquisición, ¿verdad? La gestión de las adquisiciones, muchachos, no es más que la compra, ¿verdad? Adquirir, que podamos nosotros mirar aquellos bienes, servicios, productos que están relacionados de una fuente externa para cumplir con los objetivos del proyecto. Y dentro de esto, ¿verdad? Existe el rol que el PM debe tomar, debe considerar dentro del proceso. Y nos dice que
el PM debe colaborar para crear el contrato. Y aquí a veces surge una pregunta, pero es que yo no soy abogado y yo no entiendo cómo se debería de hacer un contrato. Las cláusulas del contrato siguen siendo parte para las empresas que son grandes, ¿verdad? Para esas empresas que son grandes y que tienen sus propios departamentos de adquisiciones, pues ellos se siguen encargando de ese tema. Sin embargo, puede ser que en algún proyecto que no sea muy grande, que sea pequeño, seamos nosotros los que formemos parte de ello. Y entonces ahí se combina, ¿verdad? Que tiene que estar relacionado, que tiene que tener una comunicación directa con el área de adquisiciones o con el abogado o con la persona que va a hacer los términos de referencia, ¿verdad? Para desarrollar una posible licitación, un posible contrato, tiene que haber esa colaboración y esa comunicación con el cliente, con el área legal y con todo el tema del equipo, ¿verdad? Para poder desarrollar y entender qué es lo que se necesita en el proyecto y esos requisitos trasladárselos al área legal. Por eso es que dice que debemos de asegurarnos que el contrato incluye todos los requisitos. Em, es muy importante, muchachos, que tengamos en consideración que cuando un proyecto es predictivo, como el que estamos nosotros viendo durante este semestre, ¿verdad? Todo lo podemos predecir, o bueno, tratamos de decir que todo lo podemos predecir. Y eso es porque queremos no arriesgarnos a que los cambios del alcance sean muy abruptos, sean muy fuertes. ¿Verdad? Y entonces por eso es que nos sentamos, planificamos, entendemos, ¿verdad? Y consultamos. Sin embargo, cuando nosotros estamos en proyectos ágiles, proyectos adaptativos, ¿verdad? Este tema de las adquisiciones es mucho más complejo, porque si yo voy a subcontratar para que desarrolle un equipo externo mi proyecto, pues entonces tengo que buscar otras herramientas que me ayuden a poder poner en blanco y negro, ¿verdad? El objetivo del proyecto. Y entonces yo acá les cuento lo que nosotros hacemos como el alcance del proyecto en un proyecto adaptativo. No es que no esté definido, es que no sabemos qué es lo que vamos a encontrar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y entonces ahí pueden surgir cosas, ¿verdad? Pueden surgir cambios que no se consideraron desde su concepción. Y entonces ahí les conviene o nos conviene hacer una serie de contratos, ¿verdad? En donde, por ejemplo, le podemos brindar al equipo, a la empresa o podemos subcontratarlo de esa manera, un bolsón de horas, ¿verdad? Horas hombre, en donde consumimos esas horas hombre y conforme vamos avanzando en el recorrido del proyecto, vamos mirando cuántas horas vamos consumiendo. Más o menos como cuando ustedes hacen una recarga de un celular, ¿verdad? Eso se llama prepago, ¿verdad? Creo que sí, así se llaman, algo así como una tarjeta prepago, en donde ustedes le dicen al cliente, ok, señores, nosotros no podemos identificar el costo total del proyecto. Por consiguiente, nosotros lo que le vendemos son horas. ¿Verdad? Horas de suministro de ese proyecto. Entonces yo le doy un bolsón, me voy a inventar un bolsón de 1.000 horas y usted se los va a consumir, puede consumírselo en un mes o puede consumírselo en 6 meses, ¿verdad? Usted define cómo. Y entonces nos vamos consumiendo esas horas y conforme vamos avanzando en el proyecto, pues vamos visualizando, ¿verdad? Si vamos completando ya el proyecto y la cantidad de horas que tenemos disponibles nos alcanza para completar. Eso es porque si hay modificaciones, ¿verdad? Podemos ser flexibles y podemos añadir esas modificaciones. Eso sí, clarísimos todos que cuando se terminen las 1.000 horas, ¿verdad? Van a ocurrir dos cosas. Negociamos nuevamente o usted me adquiere más horas, ¿verdad? O estimamos cuántas horas más menos nos va a quedar para completar este proyecto. ¿Verdad? Y eso lo negociamos. Entonces, ese es el proceso de poder incluir
todos esos requerimientos, ¿verdad? Sé que en agilismo esto es muy, muy complejo y seguramente no va a ser tan fácil y tan latente. Entonces ahí tienen algunas herramientas que creo que les pueden servir. Hay que incluir los plazos en el contrato, en el cronograma de nuestro proyecto, porque no todos los proyectos salen así, ¿verdad? Perdón, no todos los contratos salen hoy llega hacemos el contrato y hoy mismo lo firmamos. Eso no ocurre. Toma un tiempo para validar ciertas cosas. Entonces, esa temporalidad, ¿verdad? De la elaboración del contrato, muchachos, hay que incluirla dentro de nuestro proyecto para poder estimar cuándo está listo eso. Y cuándo empieza y cuándo finaliza el desarrollo de ese contrato, que son dos cosas diferentes. Es más, yo les diría, hay tres cosas importantes en ese cronograma. Primero, el tiempo que se lleve a hacer el contrato. Ese sería uno. Dos, las fechas en las que deberían de cobrar vigencia, ¿verdad? Ese contrato. Y tres, la fecha en la que va a iniciarse a operar, ¿verdad? Por los servicios, productos o bienes que vamos a adquirir de ese proyecto. Entonces, esas tres fechas son muy importantes que no las dejemos pasar porque hay que incluirlas dentro del proyecto para que no nos impacte en la dependencia de las actividades que ustedes ya propiamente desarrollan en su cronograma. Bueno, hay que incorporar acciones de mitigación de riesgos como los que les mostré, les dije hace un momento, ¿verdad? Todo contrato, todo elemento que nosotros vamos a hacer tiene un riesgo y ahí ustedes deben definir qué tipo de riesgo es el que se puede identificar. Debemos comprender los términos del contrato sin ser nosotros abogados, ¿verdad? Ustedes van a llevar un curso más adelante de normas y leyes de proyectos, ¿verdad? Y ahí, si bien es cierto, no los queremos convertir en abogados porque no es el objetivo, sí por lo menos entender terminología, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere dar a entender este término? Sin embargo, yo les digo, o muy honestamente, muchachos, cuando yo necesito de una interpretación de algo, yo no dudo en llamar al abogado y preguntar qué quiere decir esto, ¿verdad? ¿Por qué es que está así? Y eso se le conoce como el juicio de expertos, como lo hemos venido platicando en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque hay cosas que yo no voy a saber, terminologías que uno piensa que se está poniendo, se está pegando un tiro en los pies y a lo mejor no es eso, ¿verdad? Entonces es mejor traer a un profesional que nos ayude a entender esa parte. En un contrato todos ganamos, ¿verdad? Gana la empresa que nosotros le vamos a pagar por un servicio o un bien que nosotros vamos a intercambiar y ellos ganan plata, ¿verdad? Entonces todo siempre debe ser de esa manera, el ganar a ganar. No, no, no significa que nosotros tengamos que aprovecharnos de esas situaciones, sino siempre tener ese balance. Y administrar el contrato y sus cambios, ¿verdad? Por si en algún momento el alcance sufre algún cambio, es importante que en el contrato también se vea reflejado, ya sea por algunos convenios que se tengan, cartas de cruce de cartas, ¿verdad? Un adendum al contrato, modificación a una cláusula, pero todo debe quedar debidamente registrado para evitarnos problemas. Algunos convenios que son necesarios. Yo recomiendo, muchachos, que ustedes puedan ustedes comprarse este libro, ¿verdad? Comprarse este libro de Rita Mulcahy. Ella es autora, ya es una persona que falleció, pero la marca sigue siendo de ella, ¿verdad? El equipo de ella hace muy buenos simuladores. El libro no es barato, el libro cuesta como $285, ¿verdad? Pero es un libro muy bueno que les puede ayudar a complementar ciertas cosas que dentro de la gestión de proyectos son importantes. Entonces, eso les puede servir a ustedes para poder profundizar un poco más en los temas. ¿Por qué les traje a colación el libro de Rita?
porque si bien es cierto, es una referencia, ¿verdad? Hay convenios que en distintas literaturas ustedes van a encontrar. Ahorita voy, Héctor. Por ejemplo, en Rita, ¿verdad? Se habla de proveedores en lugar de vendedores, pero en el libro de Pablo Lledó, en el Penbook, se habla como un convenio general que un vendedor es igual que un proveedor y que un contratista. Entonces, se los digo porque si en algún momento ustedes dicen, no, pero vendedor, ¿cómo así un vendedor? No, un proveedor, ¿verdad? Son sinónimos en la jerga de proyectos, van a ser como sinónimos y por eso es que se los traje a colación. ¿Está bien? ¿Qué manda Héctor? Sí, Melvin, gracias. Buenas noches a todos. Casualmente esta semana estaba dándole tracking referente a digamos, a la información para crear la membresía con PMI o IPMA. Ajá, Y dentro de ese proceso escuché también de Rita. Entonces, lo que me queda en duda, ¿qué versión es la que hay que estudiar? Ya que entiendo que a partir de junio o julio cambia el eco del parcial. Ya no sí. sería directamente una versión como la conocemos, sino que ya la octava, pero estaba sabedor que Rita no tenía esa versión para la octava edición. Todavía no, hasta donde yo sé, hay una versión en inglés, no está todavía la de en español. Yo entiendo que eso sale pronto. Ellos no tardan en sacar las versiones. Por eso es que yo a ustedes les doy no la séptima edición, sino que yo a ustedes les doy octava edición, muchachos. Es decir, yo les doy, aunque todavía el eco no haya salido, yo a ustedes les estoy dando sobre la octava edición porque no tendría ningún sentido que yo les dé séptima edición y que al final el curso de preparación lo van a recibir sobre la octava edición. Entonces yo de una vez me brinqué a la octava edición. Por eso es que en los videos seguramente, verá, ustedes todavía tienen como algunas cositas que son de las versiones anteriores. Pero sí, definitivamente ustedes tienen que prepararse sobre la octava. Perdón, Melvin, pero me quedó la duda. ¿Cuál sería la edición de Rita que tendríamos que ir consiguiendo? La edición de Rita, si mal no recuerdo, va a ser como la treceava. Ok, Ajá, gracias. sí, sí. Y es importante, muchachos, hasta el día de ayer me parece que hubieron dos personas que estaban pendientes de llenar lo de la membresía, ¿verdad? Eso es muy importante que no nos atrasemos, que lo hagamos en los tiempos que nosotros les pedimos, porque todavía tienen que mandarse todos esos expedientes a PMI y a IPMA, ¿verdad? Y después de eso viene un proceso de facturación de ellos y después de ese proceso de facturación, entonces nosotros empezamos a pagar. Entonces eso no es así como adquisición otra vez, ¿verdad? No es así como decir, llenó ahorita su membresía y ahorita le va a aparecer su acceso. No, eso toma tiempo, entonces es muy importante que ustedes lo hagan. Y lo otro, ¿verdad? Aunque esto sale del contenido del curso, lo otro es importante decirles que ustedes ahorita, ¿verdad? No pueden ya cambiar de bando. Sí, ahorita aquí hay dos bandos, el bando de PMI y el bando de IPMA, y ya no pueden cambiarse. Si alguien por alguna razón se quiere cambiar, ¿verdad? Tiene que hacer una carta, esa carta se dirige a control académico para poder validar, ¿verdad? Y no podemos pagar doble membresía. Entonces, importante con eso, para que lo tomen en consideración. Bueno, entonces estamos claros con los convenios, ¿verdad? Bueno, yo me voy a ir directamente a la recomendación del PEMBOK en relación a cómo prepararnos para el desarrollo de este subproceso, ¿verdad? Y dice, primero usted debe tener claro dos cosas, que nosotros tenemos un enunciado del alcance del proyecto, ¿verdad? Ese enunciado del alcance del proyecto, nosotros identificamos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿verdad? Eso creo que está clarísimo y tenemos que generar un enunciado del alcance de las adquisiciones. Es decir, que ahora tenemos que dimensionar
qué nosotros vamos a incluir y qué no vamos a incluir con nuestros proveedores, con nuestro equipo que va a suministrar de recursos, ¿verdad? Dentro de nuestro proyecto. Y si nosotros no queremos preparar un alcance, ¿verdad? No queremos preparar un alcance de adquisiciones, lo que tenemos que hacer entonces es definir nuestros términos de referencia, ¿sí? Nuestros términos de poder adquirir, ¿verdad? Servicios o productos externos. Entonces, esos términos de referencia, ¿verdad? Los ITD, los TDRs, ¿verdad? Que normalmente se conocen, son lineamientos en los que nosotros definimos cómo vamos a gestionar y cómo vamos a adquirir servicios o productos, ¿verdad? De externos. El segundo elemento es importante hacer estimaciones a nivel de costos a alto nivel. Estas estimaciones nos van a permitir a nosotros ir a actualizar nuestro plan de costos, nuestra gestión de costos, ¿verdad? Para ver cuánto más se va a impactar nuestro presupuesto en relación a adquirir algún servicio, algún producto, algún bien. Tenemos que tener claro que si nosotros queremos ser transparentes en los procesos, acuérdense que esto es la buena práctica. No está diciendo que así lo tiene que hacer. Esto es lo que está diciendo es una buena práctica que usted debería de hacer. Y usted debería de poder ir al listado de sus proveedores y empezar a publicar que usted necesita ciertos servicios, ¿verdad? Y entonces usted publica, da a conocer cuáles son esos servicios y ya empezamos con el proceso de poder traer cotizaciones, ¿verdad? Si nosotros no tenemos proveedores, pues hay que hacer dos cosas. Una, o lo publicamos así libremente para que veamos que necesitamos a estas empresas o lo hacemos de recomendaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un listado de proveedores y yo dentro de estos listados de proveedores, yo defino quiénes van a seguir conmigo el próximo año y quiénes ya no, quiénes no me van a brindar los servicios. Por ejemplo, el año pasado contraté los servicios de un proveedor que me quedó malísimo, pero malísimo. Tarde en su entrega, un producto mal hecho, me enseñó cosas que no era lo que habíamos pactado, en fin, ese proveedor pues ya está manchado con nosotros, por ejemplo, y no va más con nosotros. Entonces yo tengo claridad de quiénes son los proveedores, pero también de mis proveedores buenos, de mis proveedores que me trabajan bien y que saben cómo requiero las cosas, pues también me recomiendan, ¿verdad? Entonces también los metemos al listado y evaluamos cada una de estas empresas a través de criterios de selección. Tenemos que preparar documentos si fuera necesario, documentos de licitación, eso con el único objetivo de poder determinar, ¿verdad?, cuáles son las necesidades y buscar precio-costo. Yo les decía un ejemplo a sus compañeros de la clase de ayer, les decía, miren muchachos, no se vayan nunca por costos, aunque sea más caro o aunque sea más barato. ¿Verdad? Muchas veces, lo digo a título personal, ¿verdad? Muchas veces me ha tocado a mí mirar que cuando me decido irme por costos, tal vez afecto la calidad y tal vez eso no era lo que yo esperaba. Entonces yo muchas veces prefiero gastarme un poquito más, ¿verdad? Para traer más calidad y garantizar de una u otra manera ese producto o ese servicio. ¿Qué manda, Tania? Buenas noches. Yo tengo una duda de cómo logramos empatar esto, por ejemplo, con la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Porque pues algunos trabajamos en instituciones públicas y nos tenemos que apegar a, a lo que está escrito ahí y no necesariamente pues, o sea, ahí sí la prioridad es el tema de costo. Ujú. Sí, ahí tienen que, bueno, es que, pero fíjese que ahí también hay algo, hay una cultura muy buena de esos procesos.
Y la cultura es que sí tienen un lineamiento bien claro para poder definir y para poder seleccionar a un proveedor, ¿verdad? Aunque se vayan por precio más bajo, también entiendo que se evalúan elementos como la calidad, como la temporalidad, ¿verdad? Esos elementos creo, al menos en los procesos en donde yo he estado, yo le digo, yo he estado en gobernación y he estado en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Haciendo estos procesos de licitación y de evaluación de empresas. Y dentro de los lineamientos sí se colocan esos ítems, ¿verdad? Entonces ahí hay un balance, ¿verdad? Ahí tenemos que hacer el balance. Y obviamente yo le puedo decir, me ha tocado pasar procesos en donde me dicen, no, Melvin, o sea, por mucho que me digas que calidad, pues está yendo, no sé, 30,000 pesos más arriba de lo que nosotros estamos presupuestando y eso no lo podemos hacer, así que nos tenemos que ir por el siguiente bajo, ¿verdad? Que cumpla con tus criterios. Entonces, ahí hay que entrar a negociación con nosotros mismos, inclusive, ¿verdad? Porque a lo mejor no era lo que queríamos, pero es lo que nos ofrece en ese momento y bueno, ni modo, hay que estar un poquito más cerca de esos proveedores porque el riesgo, ahí nuevamente el riesgo, ¿verdad, Tania? El riesgo del proceso de qué es lo que nos van a regresar a nosotros en base a lo que estamos presupuestando, pues es mucho más alto y entonces ahí nuestra aberración al riesgo va a ser mucho más alto porque tenemos que tener más control de esos proveedores, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con usted. Y es una cultura muy difícil de romper, muy difícil, ¿verdad? Bien difícil. Hay unos tres compañeros de ustedes que van en el segundo año y ellos quieren empezar a implementar PMOs dentro de, no voy a decir en qué sector, ¿verdad? Pero en el estado. Y una de las cosas que yo les digo es, muchachos, ustedes ya consideraron la cultura del Estado, o sea, de cómo está estructurado todo ese aparato orgánico que se ampara de leyes, que se ampara de muchas cosas, que es un poco más complejo de romper. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, o sea, que bien, o sea, si lo quieren proponer, pero si vamos a la aplicación, ¿será que eso lo van a lograr? ¿Verdad? ¿Será que en mediano, corto, largo plazo o cómo? Y ahí es un tema no menor, Tania, que hay que evangelizar muy fuertemente, pero no solamente al Estado, también a las empresas, Tania. Hay muchas empresas que le puedo decir con nombre y apellido, ¿verdad? Que también sufren de este tipo de situaciones que no es fácil, ¿verdad? Que no es fácil. Pues si fuera fácil, no estuvieran ustedes acá y no fueran los que van a ocupar esas posiciones. No sé si por ahí iba o me fui por la tangente. Sí, gracias. Con Gracias. mucho Sí, gusto. y en el tema de la cultura también yo he visto, ¿verdad? Que también hay mucho temor a la auditoría o de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que se detienen muchas cosas o proyectos bastante interesantes por ese temor. Ujú. Y Tania, fíjese que yo no sé si ustedes se recuerdan, muchachos, a lo mejor algunos sí, ¿verdad? Que ya llevan un par de años recorridos igual que yo, pero había un proyecto, hace muchos años, que la gente, los profesores, a los docentes, a los maestros públicos, les dieron computadoras. Les dieron computadoras, se las dieron bien baratas y dotamos, porque yo pertenecía a ese equipo, dotamos de computadoras a centros, a escuelas públicas, ¿verdad? De básicos y de diversificado. Y cuando nosotros quisimos, justamente sale por el tema de la auditoría, cuando nosotros fuimos a hacer la inspección, pues los centros de cómputo estaban cerrados. Y la respuesta fue, lo que pasa es que no queremos que se arruinen.
Y entonces yo les decía, pero se van a arruinar más estando ahí empolvados. Sí, pero lo que pasa es que cada computadora de esas valen 80,000 quetzales. Había el servidor que tenían ahí era una computadora tan, o sea, miren ustedes de verdad, y que a mí hasta tristeza me dio ver. Había una máquina que era una máquina normal, pero que la habían considerado como el servidor de todo ese laboratorio. Estaba valorada en 250,000 quetzales y yo digo, ¿qué? No puede ser si esa máquina vale lo más, en aquel entonces, lo más que vale son 25,000 quetzales, o sea, ¿verdad? Pero así exageradamente. Pero sí, efectivamente, en la cultura, ¿verdad? El miedo de decir, no, yo no lo uso porque no voy a hacer la de malas, ¿verdad? Yo no quiero hacer ese cambio por X o Y situación. ¿Verdad? Pero sí, la cultura es compleja, ¿verdad? Es compleja en ciertos contextos. Bueno, entonces, evaluamos calidad-costo, evaluamos a través de una lista, ¿verdad? De documentos y finalizamos a través de un contrato, a través de un documento que respalde una carta de entendimiento, una carta de servicio, ¿verdad? Un documento de servicios, un contrato, y ahorita vamos a mirar qué tipos de contratos hay. Em, y entonces, muchachos, dentro de esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar que los procesos para poder generar estas transparencias al proyecto y que puedan tener varios proveedores compitiendo y que van el mejor, ¿verdad? La mejor propuesta, pues nos lleva a un proceso de empezar a pensar en una licitación. Y entonces preguntas como estas, por ejemplo, pueden llegar a surgir. Fíjense en este ejemplo. Una máquina cuesta en conceptos de listening 240 mensuales, incluyendo el mantenimiento. Adquirirla nueva tiene un costo de 2,000 más 40 de mantenimiento mensual. ¿Cuántos meses deberán transcurrir para que sea indiferente si compramos o seguimos con el listening? Entonces aquí empezamos a pensar, ¿verdad? Decimos, bueno, si yo voy a desembolsar ahorita el dinero hoy, 2,000 quetzales, más 40 dólares mensuales en concepto de mantenimiento, ¿en cuánto tiempo, ¿verdad? Yo recupero esa inversión. Si, por ejemplo, aquí podemos empezar a pensar en, ¿me voy a quedar yo con la máquina? O solo me va a servir temporalmente, ¿verdad? Entonces son elementos que vamos a empezar a pensar. ¿Y cómo tendríamos que resolver esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que sabemos que de los 240 mensuales que nos están cobrando, 40 dólares corresponden a mantenimiento. Entonces lo que tendría que hacer yo es que a los 240 le quito los 40 de mantenimiento, ¿verdad? Y divido esos 2,000 dentro de los 200, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me dé cuántos meses son los que yo voy a tener. Entonces, desglosado paso a paso, ¿verdad? Tendríamos que agarrar nuestra ecuación, ¿verdad? 2,000 dividido por los meses, más los 40 dólares que tenemos de mantenimiento, ¿verdad? Eso nos cuesta el listening 240. Agarramos esos 240 y le quitamos el costo del mantenimiento, nos da 200 y esos 2,000 que vamos a pagar hoy lo dividimos dentro de 200 y entonces ya aseguramos y decimos que este equipo, ¿verdad? En 10 meses se recuperan esos 2,000, ¿qué? 400, ¿verdad? Que vamos a invertir, ¿verdad? Que lo vamos a recuperar en 10 meses. Y aquí la pregunta del millón de dólares es, ¿y qué pasa si nosotros solamente necesitamos por 5 meses la maquinaria? ¿No? Entonces ahí uno dice, no, pues ahí a mí me conviene más, ¿verdad? Definitivamente el meterlo al listening y no meterme a comprar absolutamente nada. O
¿Qué pasa si efectivamente esta máquina la vamos a usar por, no sé, 2 años? Y entonces ahí a lo mejor nos conviene meternos a comprar la máquina. Y ahí yo le preguntaría, ¿y qué pasa si la máquina se arruina? ¿Verdad? ¿Y qué pasa si, si viene una máquina con mejores características y hay que comprar al año una máquina más? En listening a lo mejor eso nos lo dan de una vez dentro de los servicios o dentro del contrato. Si viene una máquina nueva, ¿verdad? Con mejores características, pues se la ponemos, ¿verdad? Y retiramos la vieja. Entonces, son elementos que ustedes tienen que evaluar al momento de hacer hacer su evaluación, ¿verdad? Si la compran o si lo adquieren o si lo desarrollan internamente. Bueno, esto ya se los dije. Bueno, los procesos de licitación. Normalmente se hace un proceso de licitación cuando una empresa define que necesita comprar algo, que necesita tener un bien, que necesita tener un servicio, ¿verdad? Invita a varios proveedores a competir, hacen una evaluación de las propuestas y seleccionan la mejor opción según el precio, calidad, experiencia, tiempo y cualquier otro elemento, ¿verdad? Que sean necesarios. Esto, ¿verdad? Normalmente ocurre en empresas que tienen esa costumbre de poder llamar a otras empresas a que se postulen y que puedan dar el mejor precio, ¿verdad? Ya Tania lo decía, en el Estado esto es normal, esto es el día a día que se hacen, pero hay instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, como el Banco de Desarrollo, ¿verdad? Como GIZ, como la Unión Europea, ¿verdad? Que ellos tienen procesos en donde subcontratan ciertas organizaciones, ciertas personas para desarrollar procesos de proyectos y que no necesariamente están directamente relacionados con la Unión Europea, sino que a lo mejor con alguna entidad propiamente del Estado. ¿Verdad? Y eso puede hacer que haya un poco más de competencia y que haya un poco más de rigurosidad en buscar mejores opciones. Entonces, imagínense este ejemplo, ¿verdad? Un banco quiere desarrollar una app para clientes. El director del proyecto determina que el banco no tiene suficientes desarrolladores especializados en ciberseguridad y necesita contratar una empresa externa. Y aquí entonces nosotros podemos ponernos a pensar, ¿verdad? Que hay que hacer un análisis de ver por qué decimos que no tenemos al personal interno, ¿verdad? Y por qué necesitamos contratar a otras personas. Pero aquí pueden ocurrir dos cosas. O yo le hablo a recursos humanos a que se perfile, ¿verdad? Un tipo de personas, un tipo de profesionales que nos van a permitir a nosotros suministrar y hacer este proyecto, o bien subcontratar, ¿verdad? A una empresa y llevarlos a una licitación en donde yo coloco todos los elementos que quiero que cumpla esa empresa. Puede ser que tenga años de experiencia, que las personas que van a venir estén certificadas, que no sé, que a lo mejor la empresa tenga experiencia en el rubro de banca, ¿verdad? Porque a lo mejor tienen experiencia en cualquier otra industria, pero en el área bancaria no, y entonces la curva de aprendizaje puede ser mucho más alta, ¿verdad? Porque hay ciertos procesos, porque hay ciertas cosas, no lo sé, ¿verdad? Entonces, esos elementos son los que yo coloco dentro de mis términos de referencia. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer normalmente para poder empezar a pensar en esto? Bueno, cuatro cosas. Primero, preparar los requisitos que conlleva el proyecto, invitar a los proveedores, evaluar las ofertas y seleccionar ofertas. ¿Y qué hacemos entonces en el proceso de preparar los requisitos? Bueno, primero, ¿verdad? Es que los lineamientos de los requerimientos deben de estar claros para que la empresa que vamos a invitar como proveedor a visualizar qué queremos que nos solucione, ¿verdad? Estén clarísimos, detallados, de tal manera que sea autoexplicativo. En algunos procesos, ¿verdad? Hay una sección de preguntas y respuestas y lo que he visto antes no se daba, ahora lo he visto más, es, por ejemplo,
tener una fecha para responder dudas. ¿Verdad? Y entonces llegan todos los proveedores y todos los proveedores, viene la empresa o la parte compradora, explica qué es lo que necesita, resuelven dudas, ¿verdad? Dudas técnicas del producto o del servicio y se acabó la vaina y ya se van a hacer las propuestas, ¿verdad? Eso antes no lo teníamos, antes era como un correo, ¿verdad? Usted tiene dudas, pues escriba aquí, o si tiene alguna otra y quiere comunicarse más directamente, pues puede llamar a este número, ¿verdad? Más o menos por ahí era como funcionaba. Entonces, esta idea de nosotros tener las funciones bien claras, ¿verdad? Es lo que nos va a permitir a nosotros, pues, minimizar ese impacto que es un tiempo que las organizaciones toman para poder explicar. Otro elemento dentro del ejercicio, ¿verdad? Que estamos viendo del desarrollo de la app, pues es tener claridad de qué niveles de seguridad son las que queremos que tenga nuestra app. Porque a lo mejor yo, en este sentido y con esto que ahora tanto se está teniendo de problemas por los hackeos, ¿verdad? A lo mejor yo quiero que tenga mucho mayor procesos de seguridad a través de, no sé, de encriptaciones, a través de canales seguros, en fin, una serie de elementos que yo tengo que interpretar. Plazos de entrega, presupuesto aproximado, ¿verdad? Que nosotros podemos tener rangos, ¿verdad? Podemos decir que este proyecto tiene un rango o se estima entre, no sé, vamos a decir un número, por decir 80,000 a 100,000, ¿verdad? Es lo que estamos presupuestando para esto y pues sobre esos canales nos queremos mover. En algunas otras instituciones no se muestra, ¿verdad? El costo de lo que implica y en algunas otras sí. El segundo proceso, cuando invitemos a nuestros proveedores, ¿verdad? Es importante que nosotros les pidamos que dentro de la propuesta que ellos van a hacernos, nos incluyan el costo, ¿verdad? El costo de lo que implica su propuesta, el cronograma de qué detallado de cuándo vamos a tener nosotros ciertos elementos operativos dentro de lo que estamos licitando, la experiencia de la organización y la propuesta técnica, ¿verdad? Si no hay una propuesta técnica, pues definitivamente creo que la empresa automáticamente se descarta. El tercer elemento, ¿verdad? Es el poder evaluar las ofertas y aquí entran N cantidad de evaluaciones. Costos, calidad, aspectos técnicos, experiencia en el rubro bancario, experiencia en el área en particular, ¿verdad? Tiempo de implementación, tal vez ahí se me olvidó, ¿verdad? Pero también en el caso donde yo tengo experiencia, que es el área de tecnología, ¿verdad? El soporte técnico es muy importante. También podríamos evaluar la forma en la que tenemos atención, en la que tenemos el servicio disponible, ¿no? Yo les hacía la broma la clase pasada al grupo anterior, les decía, pongan a una persona que no conozcan a ese proveedor y pónganlo a llamar y pónganse a monitorear a ver cómo les responden, qué tan rápidos son. No digan que son ustedes porque eso les va a permitir evaluar cómo es, ¿verdad? En un aspecto normal. Cuando el proyecto ya está caminando, porque antes del contrato es donde te pongo para que no te pegue el sol, ¿verdad? Y que la tacita de café y que nosotros le invitamos a no sé qué. Y entonces todos esos elementos se convierten en elementos que nos tergiversan y que no nos permiten visualizar el servicio. Entonces, creo que es una forma en la que ustedes pueden acercarse a esos proveedores y mirar a ver cómo los van a atender. ¿Qué manda, Ervin? Buenas noches. Solo me quisiera permitir, Melvin, eh, apoyar con el tema de la evaluación de las ofertas. En el ámbito, para ponerlo en perspectiva, en el ámbito de cooperación internacional hay algunos elementos
que por experiencia he visto como buenas prácticas. Un tema es la definición de un comité de adquisiciones que apoya, digamos, a los responsables en hacer más transparente y más objetiva la evaluación de ofertas y demás. Esa es una primera cosa. La otra, una, una dinámica de la llamada due diligence, que en otras palabras es, traducida al español, es la debida diligencia, donde se verifican de forma activa y bueno, también depende de los criterios que se puedan tener, el cumplimiento de contratos previos, a veces certificaciones y, digamos, no solo el cumplimiento de contratos, sino también el cumplimiento de los requisitos de calidad, de cantidad y de otros elementos. Quería dejar esto porque creo que es una cosa que a veces nos olvidamos, que esto, aunque parece más sencillo de lo que pudiera parecer, tiene sus complejidades, pero entre más transparente, mucho más completo es el proceso, pues va a ayudarnos a que tengamos de la mejor forma las cosas. Aún así, y con esto concluyo, podemos tener riesgos inherentes en la gestión de las adquisiciones. Ahí me quedo, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Erwin. Bueno, y entonces seleccionamos al proveedor. El proveedor lo podemos seleccionar, muchachos, según mi experiencia, podemos utilizar cualquiera de estas combinaciones, la más barata, ¿verdad? Y ahí vengo yo y digo, o la más cara, pero con mejor soporte técnico, la más cara, pero con mejores procesos de seguridad, o la más barata y que tiene un buen soporte, la más barata y que tiene buenos procesos de seguridad. ¿Verdad? Y todas las decisiones, ¿verdad? Todos los escenarios que pudieran enmarcarse acá van a tener un riesgo inherente, ¿verdad? Y ese riesgo no lo debemos de perder porque eso nos va a permitir a nosotros gestionar de una mejor manera, ¿verdad? A nuestro proveedor. Em, Luego nosotros tenemos que desarrollar una matriz. Esta matriz es una matriz de ponderación para evaluación de proveedores. Por ejemplo, yo aquí, muchachos, les coloqué algunos ítems, ¿verdad? No necesariamente solamente existen estos, existen una cantidad dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la necesidad del proyecto. Yo aquí sí rompe un poco el esquema y creo que por eso es que el PMBOK dijo saquémoslo de los procesos, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que todos los proyectos deben evaluarse o todas las licitaciones deben de evaluarse de la misma manera y no puede evaluarse de la misma manera ni de la misma naturaleza, ¿verdad? Tiene su bemol y tiene su particularidad, entonces no lo podemos encuadrar en que todos los procesos de licitación deben ser así. Tenemos que buscar evaluaciones, ¿verdad? Acorde al proyecto, acorde a las necesidades, tanto del proyecto como de la empresa, ¿verdad? Imagínense ustedes que traigan a una empresa que tiene problemas en donde, no sé, me voy a inventar algo, algo de la reputación de esa empresa está en tela de juicio y ustedes la traen acá a esta empresa, ¿verdad? Y hay un conflicto de interés porque resulta que esa empresa nos tiene demandados. Entonces, por ejemplo, ahí definitivamente esa empresa no puede participar con nosotros, ¿verdad? O no debería de participar. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, ¿verdad? Aunque muchas organizaciones dicen, no, pero eso ya se resolvió, de todas maneras eso queda ahí en el tintero, ¿verdad? Y por salud es mejor que no participe, ¿verdad? Entonces, miren, yo aquí coloqué, por ejemplo, años de trayectoria en el negocio, comprensión de las necesidades que se tienen, precio o costo, capacidad técnica, capacidad para completar el trabajo a tiempo, capacidad de dirección de proyecto, y cada uno tiene un peso ponderado.
¿verdad? Fíjense ustedes que curiosamente, ¿verdad? El precio, ¿verdad? Fíjense que yo le doy el 10% en precio y le doy más valor a otras cosas, ¿verdad? A la capacidad técnica, a la capacidad para comprender. Eso es lo que le decía a Tania, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos que ir buscando ese balance, pues voy también evaluando otros elementos. Y luego cuando tengo al comité que habla Ervi, ¿verdad? Al equipo que está evaluando cada una de las propuestas, ellos generan un sistema de evaluación de 1 a 100, ¿verdad? Para cada uno de estos rubros. Y cuando yo genero esa información, entonces cada uno de ellos me va dando ciertos datos. 5 por 50, 2,5 y así me voy con cada uno. Y la nota de este proveedor salió con 52%, ¿verdad? Y así voy a ir con todos los demás. ¿Eso para qué me sirve? Para poder meterlos a un proceso y decir quién pasa a la siguiente ronda. En la siguiente ronda a lo mejor voy a añadir otras cosas. O a lo mejor el proceso queda hasta ahí y dice, ok, ya tenemos nosotros y va a ganar el que tenga la nota más alta, ¿verdad? Yo he visto procesos que son bastante largos, en donde pasan por esta primera evaluación, descartan a unos y entonces le dicen, bueno, ahora ya pasó, su empresa pasó a la siguiente etapa. Ahora queremos que nos desarrolle un caso y el caso se lo damos nosotros. Este es el caso que tiene relación con nuestra empresa y queremos ver cómo lo resuelve usted, ¿verdad? Entonces, es una forma distinta, creo que mucho más transparente para hacer la contratación, pero más larga, ¿verdad? Hay que ser claros en eso. Entre más procesos le metamos a la selección, más largo va a ser y más tardado, ¿verdad? Y a lo mejor eso no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Se entiende, muchachos? Preguntas, comentarios. Sí, Erwin. Perdón, Melvin, solo quiero comentar, por ejemplo, dentro del marco del sistema de Naciones Unidas, todo el tema de adquisiciones pues tiene una complejidad bastante grande, además hay interacciones entre las diferentes agencias y se traspasan información de los proveedores, etcétera, etcétera. Ese es un tema interesante. Por un lado. Por el otro lado, está el tema de que para hacer menos complejo el tema de la gestión de esos proveedores, pues se llevan más tiempo en la selección de los mismos, pero muchas veces utilizan modelos de contratación en donde los pueden contratar, por decir, en aprovisión por 1 año con entregables en tiempos muy concretos para minimizar lo que viene después, porque se llevan mucho tiempo en ese análisis, en eso. Lo otro es que hay también, como sucede en los sistemas de gobierno, hay un sistema de registro de los proveedores. Les ponen un ID, les piden que coloquen información, documentación legal, etcétera, etcétera. Eso entonces facilita el proceso, lo cual es una buena práctica y digamos, en un proyecto, aunque no sea vinculado con ese sistema, puede tomarse eso como un referente porque pues ha demostrado ser eficiente y les da resultados, ¿verdad? Y ahí me quedo nada más porque para esto hay mucho que decir. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Erwin. Bueno, entonces, muchachos, si no hay dudas, lo vamos a dejar hasta acá y se van a llevar ustedes este ejercicio a casa. ¿Qué van a hacer? Van a investigar, ¿verdad? Van a investigar. Yo les voy a dar a ustedes, a cada uno, a cada equipo, le voy a dar un proceso de licitación. Por ejemplo, para los muchachos que están en el grupo número 1, ¿verdad? Ya aquí tengo los grupos, 1, 2, 3. Si quieren, se los paso por acá. Los que tienen, yo me manejo así. Los que tienen 1 es porque es el grupo 1. Los que tienen 2 es porque es el grupo 2. Los que tienen 3 así sucesivamente. Entonces ahí están los TDRs, ¿verdad? Los términos de referencia que van ustedes a analizar. No se trata, muchachos, importante esto, no se trata que ustedes vayan a hacer la licitación.
¿sí? Ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes analicen este documento, ¿verdad? Que ustedes lo miren, que visualicen de qué se trata, qué es lo que incluye, qué están pidiendo, y en base a esto, ustedes hagan una matriz, ¿verdad? O un checklist, no sé, como el equipo prefiera, para poder evaluar, ¿verdad? Si ustedes fueran el comité que se encarga de revisar todas las propuestas de las empresas que van a venir a presentar, ¿verdad? Su propuesta técnica, valga la redundancia. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a suponer que Héctor es el que está trayendo esta licitación, yo como empresa entro, miro y digo, quiero postular, ¿sí? Entonces, yo mando mi propuesta y Héctor, ¿verdad? Con su equipo, ahora va a evaluar la propuesta que yo como empresa estoy mandando. Entonces, ustedes tienen que tener ya sea una matriz o un checklist, eso depende mucho de cómo lo quieran ustedes visualizar. Si les tocara a ustedes evaluar esa propuesta, cuáles serían las valoraciones, qué evaluarían, ¿verdad? Y de esa manera, pues tenemos nosotros nuestro primer documento para poder validar a nuestros proveedores. ¿Se entiende lo que tienen que ir a hacer? A cada uno les di indistintamente, no sé si son proyectos que están vigentes o no. Al grupo uno le di el de, ¿cómo se llama? El del gobierno. Al del grupo 2 le di el de GIZ, ¿verdad? Aquí está el de GIZ. Y así sucesivamente. ¿Qué manda Jessica? Gracias, Melvin. Una consulta. Primero, la verdad es que creo que no nos recordamos qué grupo somos, Ah, los ok. que estamos en mi grupo. Y segundo, el entregable entonces es únicamente realizar la matriz o el checklist, ¿verdad? Exactamente, así Ok, es. Estos son los grupos, Jessica. ok. Muchas gracias. Sí, son los Videoconferencia mismos que nacional. ustedes tienen. ¿Y dónde lo van a Ah, sí, subir? uno. Los suben en el En el gesto. espacio de finanzas, ¿verdad? En donde estamos trabajando, que en este caso sería acá, miren, para que no se vayan a, mm, a perder. Sería en este entregable, en el número 4. Y le voy a cambiar de fecha porque, no, está bien, 3 de junio, sí, está bien. Pensé que hoy era 3 de junio, ya estaba asustado. De acuerdo, gracias. Preguntas. ¿Cómo les fue con el ensayo 2, muchachos? Había ensayo, man. ¿Quieren que les dé la próxima semana para entregarlo? ¿O todos estamos bien? No, si no, Sí, pues yo creo que sí. ¿sí? Va. Déjenme, se los corro para la siguiente semana. La siguiente semana es 3, ¿verdad? Sí. Melvin, solo informar, mandé el pantallazo de los grupos para ayudar a todos en el tema y mandé lo que usted subió acá en el chat, que son las asignaciones de GIZ, etcétera, etcétera, para que lo tengan a la mano en el WhatsApp. Perfecto. Muchas gracias. Bien, muchachos, ¿algo más? Una pregunta, Sí, ¿qué manda gracias, Manu? muy amable. Dijo que íbamos a subir en de finanzas, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver, En el entregable 4, cuatro, adquisiciones, perdón, perdón. adquisiciones, ¿verdad? Ajá. Sí, perdón, es que escuché finanzas. Sí, tal vez yo dije finanzas, ¿verdad? Perdonen. Sí, muchas gracias. Gracias, Mel. Bueno, muchachos, los veo la próxima semana. Espero que tengan una cinturita de semana buena, ¿verdad? Y bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muchas Gracias. Gracias, feliz gracias. Gracias, noche. ¿Qué feliz manda noche. Mario? ¿Puedo hablarle un momentito Sí, ahorita? sí, claro. Ok. Gracias, hasta luego, buenas Que noches. les vaya bien. Feliz noche. Es que, buenas noches.